Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa La Sangre de los Mártires. Es Semilla, gracias por estar con nosotros, permitirnos entrar a sus hogares a través de la radio y también entrar a la oficina, en algún lugar donde ustedes se encuentren, a lo mejor en un parque usando ahí su Wi-Fi, están sintonizando este programa a través de internet. Les recordamos para aquellos que solamente nos escuchan en radio que tenemos también un acceso para que ustedes puedan vernos, conocernos a través de internet, que es www.tjcatólico.com. Estamos en este programa de día domingo, La Sangre de los Mártires es Semilla, y les invitamos a que estén con toda la programación de Koinonia Radio, que tenemos programación para todos ustedes que nos ayuda a formarnos y a informarnos y a acrecentar, por supuesto, nuestra fe, además de llevar un buen adoctrinamiento sobre el magisterio de la Iglesia, lo que la Santa Sede nos dice también, conociendo la Agenda Vaticana. También tenemos la posibilidad de nosotros tener charlas interesantes con las personas que integran la Arquidiócesis de Tijuana, como son los sacerdotes, diferentes sacerdotes responsables de las diferentes pastorales que colaboran y trabajan en esta Arquidiócesis de Tijuana. Por ejemplo, está el programa de Pasos, que está dirigido por la Pastoral de Adicciones, a cargo del padre Jaime Lares. Tenemos también con nosotros a la Pastoral de Liturgia en su programa. Tenemos a don Rafael Romo Muñoz en su programa El Buen Pastor. Tenemos también los franciscanos, que es un carisma también bonito, importante y que nos ayuda mucho a comprender a un santo de ayer y hoy, que es Francisco. También tenemos, por ejemplo, programas, si a ustedes les interesa esta cuestión filosófica, bueno, tenemos también un programa de filosofía los lunes por la noche. Tenemos programas para jóvenes, tenemos por ejemplo Yuca, tenemos Al Tercer Día. Para aquellos que se desvelan y que no pueden dormir, también tenemos programas para los desmadrugados. Tenemos por ejemplo Morning Coffee, que dirige el padre Jeff. Tenemos el programa Tijuana AM, que es echarle un vistazo a la ciudad de Tijuana, cómo está amaneciendo y qué está aconteciendo a esas horas en las que nosotros dormimos. Algo está sucediendo en la ciudad de Tijuana y de eso se trata el programa Tijuana AM. Tenemos también, por supuesto, el carisma de los consagrados. Están con nosotras las religiosas samaritanas con su programa Teotocos, que es un programa dirigido a conocer las diferentes formas en las que podemos ver a la Santísima Virgen, por ejemplo, Virgen Madre, Virgen Esposa, Virgen Misericordiosa, una Virgen también amorosa, Virgen Hija, en fin, todas estas formas en las que podemos conocer a nuestra Santísima Madre. También tenemos a las discípulas de Jesús, que ellas nos ayudan a dirigir diferentes programas dentro de Koinonia Radio, Tras las Huellas de Jesús, el programa para los niños, Divino Maestro, que para mi gusto es un gran programa de mucha enseñanza y de mucho adoctrinamiento sobre la figura de Jesús Maestro, y también el poder de oración, donde nosotros tenemos la posibilidad de poner nuestras intenciones a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y se hace oración también por nuestras necesidades. Como ustedes verán, hay una gran variedad de programas dentro de Koinonia Radio. Ustedes no se pueden perder esta programación. Estamos las 24 horas del día en internet,
www.tjcatólico.com, y estamos buscando la posibilidad de estar ya 24 horas del día en radio, así que pues les invitamos a estar muy pendientes de nosotros, de nuestra página y de todo lo que es Koinonia Radio. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes esta tarde de domingo, esperando que ya ustedes hayan asistido a la celebración eucarística, y si no es así, pues no perdamos la oportunidad, todavía tenemos un buen tiempo de este día para poder asistir y dar este culto a nuestro Dios, porque se lo merece, porque es bueno, no porque Dios sea más Dios con mi culto o sin mi culto, es por agradecimiento. ¿Al quien no le gusta ir a la casa de sus padres y descansarse ahí un poco y recordar cuando era niño y recordar cuando su papá o su mamá lo abrazaba? Bueno, pues de esta manera, en esta actitud también podemos nosotros asistir a la iglesia, asistir a la celebración eucarística con todo el fervor de hijo que se quiere sentir acogido en casa y que quiere llegar, y está ya el Padre dispuesto al abrazo y al perdón, sobre todo también. Les invitamos pues a estar en este programa, se llama La Sangre de los Mártires, es semilla. Y suspiro fuerte porque vaya que es un programa que siempre me ha gustado, y aparte me gusta mucho el carisma y la intención de este programa. ¿Y cuál es esa intención? Pues darles a conocer a ustedes toda esta persecución religiosa que se vivió en nuestra patria, en México, en aquellos años de 1926 a 1929, donde ya muchos estamos enterados de esta fuerte persecución que se vivió, donde pues fue una lucha desigual. Podríamos casi hacer la comparación entre David contra Goliat, donde el gobierno era la supremacía en aquel tiempo y quería hacer la supremacía, cosa que los católicos de aquel tiempo no permitieron, porque ellos sabían y eran conscientes que la supremacía y todo el poder y toda la gloria y toda la veneración se le daría a Dios mismo, en su templo, en su sagrario, y respetando por supuesto a las figuras que representan a Cristo en esta tierra, que son los obispos y son los sacerdotes. En cada uno de ellos se hace presente Jesucristo gracias a este momento de la consagración, donde el sacerdote es in persona Christi, nos hace presentes a Jesucristo para nosotros, para nuestro alimento, para nuestra salvación y para también nuestra redención. Y en aquel tiempo en el que fue esta lucha tan desigual, donde el gobierno atentó fuertemente contra la persona, contra los consagrados, y no solamente con ellos, sino contra toda aquella persona que se dijera cristiano, que se dijera creyente de Jesucristo, pues sufrieron consecuencias, y consecuencias muy lamentables. Por supuesto, sabemos que no fue el único hecho que ha sucedido en el mundo de persecución. Le han antecedido muchísimas persecuciones a lo largo de todos los siglos que lleva la Iglesia de ser fundada, pues ya ha sufrido persecuciones. Sufrió persecución desde el mismo momento en que Cristo mismo, fundador de la Iglesia, Dios fundador de la Iglesia Católica, inicia también su persecución. Nosotros vemos, por ejemplo, un juicio injusto que se le hace a Jesucristo mismo, un juicio que no tuvo razón de ser a esas horas de la madrugada, donde no se le permitió tampoco dar ni siquiera defensa, y simplemente se le hizo una condena a un hombre por decir que es el Hijo de Dios, y con toda convicción sabemos que este Hijo de Dios es el mismo Jesucristo. Y después de esa fuerte persecución empieza ya la enorme lista de guerras y de impunidades y de fuertes persecuciones que han tenido aquellos que creemos en Cristo. Muchas, desde los primeros siglos. Los primeros de ellos, nuestros apóstoles, el colegio apostólico en aquel tiempo con Pedro a la cabeza, son los primeros en ser amenazados y en ser perseguidos. Ellos, todos los discípulos y apóstoles después, mártires, todos ellos. Pedro crucificado, incluso de cabeza, y no por el hecho de que, como ya nos han tratado de decir que fue una cuestión satánica, que por qué la cruz invertida, bla, 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 no hay argumento tal. La razón que tuvo Pedro para él morir de cabeza fue
que no se sentía digno de morir como su maestro lo hizo. Su maestro muere en la cruz, Jesucristo muere en la cruz. Pedro no se siente digno. Sí, crucifíquenme, sí merezco la cruz, o sí quiero tener este padecimiento similar a mi maestro. Sin embargo, no soy digno como lo fue él. Por lo tanto, él prefirió que fuera crucificado de cabeza. Y así es como muere Pedro. Otros tantos de espada en cuello, con su ya cabeza rodando por todas partes por amor a Jesucristo. Otros tantos apedreados, por ejemplo, también tenemos al protomártir, ¿verdad?, que sabemos que era un diácono creyente de Cristo y también muere siendo perseguido. Entonces, sabemos que la persecución en México es solamente una de tantas que se han dado. ¿Y ahí paró la persecución en el mundo? Claro que no. Esa fue una persecución en México. Pero nosotros seguimos viendo las injusticias en la India, por ejemplo, en África seguimos viendo injusticias, en Nigeria, cómo están matando gente, cómo los queman vivos, por el solo hecho de decir que creen en el Evangelio. Apenas se les está dando a conocer el Evangelio y ya son causa de muerte, ya están en el ojo del huracán. Apenas llega el Evangelio en estos lugares tan recónditos y no es aceptada esta creencia en Cristo como fe única y como fe que puede redimir el alma del hombre. De manera que sabemos que hay muchos en Corea también, por ejemplo, es otro de los lugares donde ha habido mucha persecución, donde ha habido actos crueles, ha habido actos sanguinarios con tal de borrar a Dios de nuestra vida. Y de eso se trata el tema de este día que vamos a compartir con ustedes en el programa La sangre de los mártires es semilla. El mundo actúa como si Dios no existiera, como si Dios no fuera el creador. La criatura quiere superar a su creador. Ese es el gran problema del hombre, que ya no tenemos sentido del pecado. Para nosotros ya no hay pecado, ya ni siquiera se predica el pecado. Muchas veces predicamos, sí, la misericordia, y es cierto, hay que predicar la misericordia, porque ¿quién más que Dios es misericordia? ¿Quién más que Jesús? Incluso en la advocación que nos deja con Sor Faustina Kowalska, la misericordia del Señor está presente, claro que está presente, pero también necesitamos la misericordia. ¿Por qué? Porque primero cometimos el pecado y ahora nos olvidamos incluso de la misericordia porque tampoco tenemos sentido de lo que es el pecado. Preferimos llamarle de muchas otras maneras en lugar de llamarle pecado. Quédense con nosotros, vamos a hacer un poco deshebrar este tema del pecado y qué tanto nos cuesta a nosotros llamarlo por su nombre. Hacemos una pausa, estamos de regreso. Este es el programa La sangre de los mártires es semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Los sentidos, tanto en la forma en la que se va reconstruyendo y animando también pastoralmente, por supuesto, así que muy agradecidos con nuestro párroco. Muchas gracias, Padre. Bien, vamos a hablar un poquito acerca del pecado. En una ocasión, nosotros estábamos en una conferencia, fuimos invitados al Movimiento Cristo Rey a una conferencia y de pronto empieza el predicador fuertemente a hablar sobre el pecado, ¿no? Sobre esta condición que nos lleva a la muerte, no solamente a la muerte externa, sino también a la muerte espiritual, como les explicaba hace un momentito. Y de pronto en este apasionamiento del predicador, como que un presente, una de las personas que presenciaba esta charla, pues como que se apasionó también y se levantó y levanta la mano y sin esperar a que le den palabra, él empieza a decir, bueno, ya basta de hablar del pecado, basta de decir que somos así o que somos asado, basta ya de esto. ¿Por qué no empezamos a hablar sobre el amor de Dios? ¿Por qué no nos olvidamos del pecado y empezamos a hablar del amor? Bueno, algunos le
le asintieron más bien con aplausos, como dándole la razón. Otros tantos no. Estaba muy dividido aquel foro de esa charla donde se hablaba del pecado. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros nos hemos acostumbrado o más bien ya no tenemos la costumbre y ya no nos han predicado tanto el pecado, por eso nos incomoda. Cuando alguien empieza a hablar del pecado, ¿qué es lo primero que pasa? Nos incomodamos, porque a nadie le gusta que nos digan nuestras verdades, porque a nadie nos gusta que nos digan en lo que estamos careciendo y lo que somos realmente. Le llamamos nosotros entretenimiento, le llamamos nosotros una debilidad, le llamamos una limitación, pero es simple y llanamente pecado. Eso es entretenimiento. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo una película y es permitido y está en una cartelera grandísima el nombre de la película. Y fíjense en esto, nosotros pagamos dinero de nuestro propio bolsillo para ver a otras personas pecar. Porque las películas que desafortunadamente ahorita estamos viendo, todas llevan ya sea imágenes de sensualidad, palabras antisonantes, acciones violentas, y nosotros le llamamos entretenimiento. Ya no le llamamos como son las cosas. Sí queremos el amor de Dios, ¿verdad? Sí queremos que nos prediquen el amor de Dios y que me digan que Dios me ama y que Dios me perdona y que Dios es misericordia. Pues sí, pero Dios no podría amarte más de lo que ya te ama, ni podría darte más misericordia de la que ya te da. Y si la misericordia de Dios, como decía en el bloque pasado, está presente, es porque hubo una humanidad pecadora. No es de a gratis la misericordia de Dios. La misericordia, bueno, sí es gratis, ¿no? Pero la misericordia de Dios se da porque hubo un pecado que le antecede. A la misericordia le antecede un pecado. De manera que si yo quiero misericordia, necesito reconocer mi condición de pecado. Y mi condición de pecado me lleva a no tener relación con Dios, a perder mi amor con Dios, mi intimidad con Dios. Pero aquí la cuestión es que también a veces, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros necesitamos ya una atención de una tercera persona, de tener un control psicológico, de tener charlas con psicólogos, está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado con quienes vamos, porque habrá quienes nos digan, no te preocupes, sé tú misma, y en el sé tú misma te permiten tienes permitido vivir la homosexualidad, vivir el adulterio, divorciarte, hacer tal o cual cosa, pues tú te sientes bien, pues trabaja por ahí. El sentir bien, el hedonismo total, y ese es el gran problema, que a nosotros se nos ha acostumbrado, nuestra cultura nos está acostumbrando a estar bien nada más, a estar bien, por momentitos aunque sea, a estar bien con una película, a estar bien escuchando una canción que sabemos que ya esa canción también nos está llevando al deseo desordenado. Y nosotros le llamamos así entretenimiento. Nosotros pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Nosotros decimos eso cuando hacemos un acto de contrición. Lo decimos y lo hacemos. Señor mío Jesucristo, no es esa oración. Pero bueno, ahorita recuérdenme por favor cuál es y se las digo. Pero nosotros pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y decimos por mi culpa, por mi grande culpa, ¿verdad? Y sí, nomás como que de palabrita lo decimos, pero no hacemos una seria conciencia de lo que estamos diciendo y de lo que estamos haciendo como pecado. Nosotros le llamamos de lo que quieras. El psicólogo nos puede decir es una limitación que tienes, es una debilidad. No, es pecado, así se le llama, pecado, porque eso te está llevando a perder tu relación con Dios. Si lo que tú estás haciendo en este momento, sea lo que sea que estés viviendo, y tú lo ves como una limitación, y tú lo estás viendo como una forma nada más de entretenimiento, no, es pecado. Y el pecado no solamente lleva a evitar una mala acción,
El dejar de pecar no es evitar una mala acción, sino que también nos compromete a un propósito de enmienda. Y si nosotros no tenemos tampoco ese propósito de enmienda, no estamos corrigiendo nuestro pecado. No se trata nada más. En una ocasión también me dio mucha risa, porque un padre nos decía: ¿cómo se sienten ustedes cuando salen del confesionario? Y todos, ay, muy bien, padre, así como que bien ligeritos, como que hasta salimos volando, como que ya estamos bien perdonados y nos vamos. Y dice el padre, pues muy mal, porque si tú no sales del confesionario con un profundo dolor y un profundo arrepentimiento por lo que has hecho y con el propósito de enmienda, de nada te sirvió tu confesión. Y ahí está la respuesta. De nada nos sirve nuestra confesión si no hay arrepentimiento. De nada nos sirve pedir perdón si estamos convencidos que a la semana siguiente vamos a volver a ver esa persona en la que estamos cayendo en pecado. O me voy a enfrentar a esta situación en la que voy a caer otra vez en pecado. De nada nos sirve si no salimos con profundo arrepentimiento y si no salimos con un profundo propósito de enmendar nuestros problemas. No es decir que llego al confesionario y digo, ofendo a mis padres, golpeé a mi esposa, tengo problemas con tal o cual persona. Ah, pues bueno, sí, yo te perdono, bla, 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 toda la fórmula que nos dice el sacerdote a fin de perdonar nuestros pecados en el nombre de Cristo. Y salimos y de todos modos salgo y sigo sin hablarle a mi mamá. Y salgo sin el deseo de continuar hablando con mi esposo, con mi esposa, de reconciliarme con mis hijos. Entonces no hubo un propósito de enmienda. No se trata de pedir perdón al sacerdote que en este momento está representando a Cristo, pero salgo y ya no tengo propósito de reconciliarme con el otro. Tengo que hacerlo a fin de que pueda caminar a partir de ahí ya bien todo. Pero nosotros es lo que tenemos, que tomamos la confesión a veces como una pequeña formulita donde ya me voy y me lavo las manos, pero en el siguiente instante ya estoy ensuciándolas con tocar objetos o con hacer tal o cual acción. No, se trata de verdaderamente hacer un fuerte examen de conciencia para evitar esas ocasiones incluso también. El pecado, pues, son las malas acciones que absolutamente deben evitarse, con la intención de mantener nuestra relación con Dios, nuestra relación no siendo otra que el ágape, el amor profundo, el ágape que Dios me tiene, ese mismo ágape vivirlo yo en mi comunidad, y mi primera comunidad es mi familia, mi comunidad parroquial, por supuesto, pero Dios y yo también formamos una comunidad. Y entre Él y yo debe darse este ágape, este amor profundo, dadivoso, que se da al 100%. Él se me da al 100% y yo corresponderle de la misma manera. Regresamos después de la pausa, quédense con nosotros. Esto es el programa La Sangre de los Mártires es Semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla, y les invitamos a que estén presentes en esta programación de Koinonia Radio. Estamos para ustedes las 24 horas del día en www.tjcatólico.com. También les hacemos una atenta invitación a que apoyen esta estación de radio, apóyenla con sus oraciones, por supuesto, apóyenla promoviéndola también, promuévela con tu vecina, y esta vecina a su vez la promoverá con otra y con otra y con otra, y así haremos una gran red de amigos que estemos presentes en la programación de Koinonia Radio. Promuévanla. Si ustedes tienen un negocio, llévense ahí el radio y pongan en el negocio ahí la estación de radio, con sus familiares, con los más cercanos. Por favor, de verdad necesitamos de
de su colaboración a través de estas 3 vías. 1, rezando por nosotros, que sabemos que contamos con sus oraciones. 2, promoviéndola. Y 3, por supuesto, que a lo mejor tal vez sea un poquito la que más nos cueste trabajo porque es económicamente. Por supuesto que necesitamos su participación con nosotros para poder solventar todos estos gastos que implica tener una estación de radio. Y si de por sí una estación de radio comercial tiene sus costos, aun cuando puede comercializarse, es decir, tienen spot, tienen comerciales de empresas, de supermercados, etcétera, etcétera, y de ahí se van sosteniendo. Koinonia Radio, como ustedes han escuchado en nuestra programación, no promovemos prácticamente nada que no sean nuestros productos con los cuales nos solventamos. Pero aquí no está ningún anunciante, no están supermercados, no están vinos, no hay ferreterías o bla, 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 bla. Todo el negocio que ustedes me quieran decir, no los tenemos aquí anunciándose. Y ese es un limitante también para nosotros. Ustedes dirán, ay, pues anúnciense. Pues sí quisiéramos, pero la gente es la que está un poquito renegada a anunciarse con nosotros. Pero si ustedes conocen algún supermercado o conocen alguna tienda, la que sea, siempre y cuando vaya con nuestros valores, por supuesto, católicos, y quiera anunciarse, nosotros estamos abiertos para poder hacerles un spot y así estar financiando un poco el tiempo aire que tenemos y los gastos múltiples que tiene Koinonia Radio. O si usted mismo es un comerciante, anúnciese con nosotros, haga esa caridad, además de beneficiarse también su negocio con la promoción que se le va a dar, pues también estaría ayudando a Koinonia Radio. El teléfono es el 622-8962 y de esta manera ustedes nos ayudan y ustedes también se ayudan. O si quieren ser amigos Koinonia, ustedes saben las formas, dar 100 pesos al mes, está perfecto, pueden llamar y nosotros vamos y recogemos su donativo con mucho gusto. Asistiendo a nuestras conferencias o a los eventos que se hacen, ustedes dentro de la programación se enterarán de cada cosa que nosotros promovemos y también su asistencia es importante para nosotros y de esta manera colaboran con Koinonia Radio. Estamos en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, que elabora aquí en la Arquidiócesis de Tijuana, y estamos hablando acerca del sentido del pecado. ¿Qué tanto el hombre ha perdido este sentido? ¿Cómo disfrazamos o cómo dulcificamos esta palabra, no? Entretenimiento, debilidad, limitación, bla, 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 bla. El Papa Pío XII decía que el mayor pecado de nuestro tiempo es que los hombres han perdido el sentido del pecado. Todo nos parece normal, todo nos parece común, todo es permitido, ya todo es permitido, ya no hay quien no cuestionan, pues ya no se cuestiona tanto la razón, si se debe o no se debe hacer. Me hace sentir bien, lo hago, sin siquiera ponerme a pensar o a meditar si esto me está llevando a perder mi relación con Dios. Eso decía el Papa Pío XII. En nuestro tiempo, el mayor pecado del hombre es que ha perdido el sentido del pecado. El pecado, pues, comporta el rechazo de la razón, es decir, el rechazo de la verdad. ¿Y quién es la verdad absoluta? ¿Quién es la verdad íntegra, total, sublime? Dios mismo. Dios mismo y ya revelado pues en su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que nos decía Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el rechazo, por lo tanto, estamos rechazando la verdad cuando nosotros cometemos pecado. Cuando nosotros entramos al pecado, rechazamos la verdad y rechazamos, por lo tanto, el amor de Dios, que nos indica cuál es nuestro verdadero bien. Directa o indirectamente es desprecio a Dios y de su amor. Fíjense, es desprecio a Dios y del amor que Él nos tiene. ¿Cómo entonces nosotros queremos que nos hablen del amor de Dios? Y está muy bien. A mí me encanta escuchar este tema del amor de Dios. Me encanta saber cuánto me ama Dios y qué importante soy yo para Dios. Pero para yo merecer este amor de Dios,
Y para yo estar en comunión con este amor de Dios, necesito primero hacer un rechazo total del pecado, hacer totalmente a un lado lo que me está separando de Dios. Por lo tanto, van junto con pegado el amor de Dios con el pecado que me limita, o con el pecado que me está obstruyendo llegar a empaparme de ese amor de Dios. El rey David declaraba, ¿recuerdan las palabras del rey David? Mira que de la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Mira que de la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Somos pecadores. Tenemos nosotros cargando en nuestros hombros también el pecado original, que gracias al bautismo nosotros ya nos convertimos en hijos de Dios por medio del Hijo, por medio del bautismo. Somos criaturas amadas por Dios, pero al momento en que somos bautizados somos llamados hijos en el Hijo, hijos de Dios. Y por lo tanto ya no tenemos ese pecado, pero hay que reconocernos que desde que nacemos tenemos el pecado en nosotros, y tenemos también, desafortunadamente, tenemos esta tendencia también al pecado, al mundo, porque estamos dentro del mundo, somos del mundo, pero no pertenecemos al mundo. Eso es lo maravilloso, que sabemos que hay posibilidad de salir de estas fuertes fuentes que nos están llevando, pero sí con corriente fuerte al pecado, porque hay muchas cosas alrededor de nosotros que ya se nos hacen normales o ya se nos hacen comunes. Se nos hace común ver letreros de mujeres que bailan en la noche, ¿no? Ya se nos hace común. ¿Cuándo se había visto esto antes? Ya se hace común que estén en periódicos, incluso también mujeres ofreciendo sus servicios. Ya es algo común. Y nosotros no le llamamos como es pecado. Y nosotros hemos perdido el sentido porque se nos ha puesto a la orden del día. Se nos ponen las charolas al servicio de todos y creemos que porque ya está publicado, pues ya es normal, ya es algo que está permitido. No todo lo permitido es bueno, recordemos. No todo lo que hay me es bueno, como diría San Agustín, me parece. Y no todo está permitido, ¿eh? Bueno, todo nos es permitido, pero no todo nos es bueno, no todo nos es saludable, pues, para nuestra alma, para nuestro espíritu. El pecado corta en nosotros el hilo directo con la vida y da la muerte del alma. Como la enfermedad debilita y destruye el cuerpo, así el pecado es aquel cáncer espiritual que debilita y mata la vida del espíritu. Ahí depende de nosotros qué tan sanos queremos estar. Sí podemos estar muy sanos en nuestro cuerpo, pero ¿cómo está nuestra alma? ¿Cómo ejercitas tu alma? Yo puedo ver a muchas personas en las unidades deportivas haciendo ejercicio, caminando, en bicicleta, jugando deporte. Pues sí están ejercitando su cuerpo, pero ¿cómo ejercitas tu alma? ¿La mantienes lejana de la televisión? De la televisión que agrede, pues, que es agresiva incluso al espíritu. De la música. ¿Cubrimos nuestros sentidos de esto para no lastimar nuestra alma? Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos nosotros. En Cristo crucificado, el pecado revela su verdadera naturaleza. No es sólo desobediencia a un mandamiento divino, sino una condena a muerte del amor. Este es el terrible poder del pecado, que condena a muerte el amor. Aquella persona que peca ya no está amando, como debería de amar su corazón, sino que está queriendo nada más por un interés, no amando. El amor es entregado, el amor es servicial, el amor es paciente, el amor todo lo puede. Pero aquel que solamente quiere es porque quiere un interés, es porque está esperando algo de parte del otro, o porque solamente está buscando el deseo propio, el placer propio. Y eso
por supuesto sabemos que no está en comunión con el amor divino de Dios. El pecado nos lleva a mucha condenación, a mucho alejamiento de Dios. No solamente pues la muerte física, sino la muerte espiritual. Y no hay peor muerte espiritual que la indiferencia al amor de Dios. Cuando ya no nos interesa ni el pecado, ni lo malo ni lo bueno nos interesa, eso es lo peor. No creemos ni en el demonio, ni creemos en Dios. Y ahí cometemos un grave error, porque estamos expuestos a caer en el vacío total de nuestro propio egoísmo y de nuestras propias debilidades. Hacemos una pausa, quédense con nosotros y regresamos ya con el último bloque de este programa, La sangre de los mártires es semilla. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso. Este es el último bloque del programa La sangre de los mártires es semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, a los cuales saludamos y del cual también soy miembro activo, muy orgullosamente miembro activo de ellos. Estamos hablando acerca del verdadero sentido del pecado en nuestra vida. Con qué frecuencia nosotros lo tratamos de maquillar para que no se oiga tan burdo, tan feo, pero pues es simplemente pecado, y no porque sea un simple acto pecaminoso, ¿no? Sino que hay que ser concretos también en la forma de llamar las cosas, sin maquillaje, sin tratar de dulcificarlo. Es así, es pecado. El pecado no es solamente la transgresión de un precepto divino o la cerrazón ante los reclamos de la conciencia. Pecar es fallar al amor de Dios. El pecado consiste en el rechazo del amor de Dios, en la ofensa a una persona que nos ama. Dios es una persona, Dios nos ama, y la ofendemos cada vez que nosotros cometemos algún pecado. Y sin embargo, Dios, como también lo hemos dicho, es una gran misericordia, gran misericordia. Pero leí un libro que se llama Las Glorias de María. En este libro dice: Dios es un Dios de misericordia. En tu vida Dios es Dios de misericordia. Siempre te va a dar oportunidad, siempre. Y pecas y puedes ese mismo día reconciliarte con Dios. Y estás incluso cometiendo tu pecado. La misericordia de Dios. Sin embargo, al momento de morir, en tu juicio personal, Dios es juez. En vida Dios es misericordia, pero al momento de que mueres, en tu juicio, Dios es juez. Y es un justo juez. No te va a develar cosas que no hayas hecho, o te va a tratar de culpar de cosas que no hayas hecho. Es un justo juez. Pidamos pues mucho la misericordia de Dios para nosotros en nuestro pecado. El que sea que tengas en este momento, el que sea que estés padeciendo en este momento, padécelo, súfrelo, y esto nos ayudará a arrepentirnos más fuertemente de esto y tener una muy buena y excelente relación con Dios, de amor, de Padre e Hijo. El pecado de desobediencia de los ángeles y de nuestros primeros padres nació cuando empezaron a sospechar del amor de Dios. Fue entonces cuando la inocente desnudez de un inicio se trocó en vergüenza y en temor de que Dios pudiese descubrirles tal como eran. Y el Creador, garante de su felicidad, comenzó a ser desde ese momento su principal amenaza. Génesis, esto lo encontramos en el Génesis 3, del 1 al 10. Para nosotros, cuando cometemos el pecado, una de las primeras características o de las primeras señales que nos llegan es la vergüenza
y después el querer escondernos, así como lo hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. De hecho, escondidos le dicen, ¿dónde estás? Estoy escondido, Señor, porque estoy desnudo. Pero ¿quién te ha dicho eso? ¿Cómo descubres eso? Pues a través del pecado. Y eso es lo que genera en nosotros el pecado, la vergüenza y escondernos de Dios y no querer saber de Dios. Y ya creemos en el mismo instante que pecamos que Dios va a ser un terrible juez para nosotros. Recuerden, en vida Dios es misericordia, misericordia. Habrá un momento en el que Dios nos devele la verdad total de los actos que hemos cometido. Y entonces nosotros también podremos hacer o pagar el justo pago por lo que hemos hecho. Pero mientras Dios es misericordia. Pero el pecado nos lleva a eso, a la vergüenza, a escondernos. Pero lejos de eso, busquemos a Dios. O con todo y eso más bien, busquemos a Dios. El Catecismo de la Iglesia también nos lo dice en el numeral 397 acerca del pecado. Dice el Catecismo: todo pecado, cualquiera que sea su género o calificación moral, es en el fondo un acto de desobediencia y desconfianza de la bondad de Dios. Repito, en el numeral 397 del Catecismo: todo pecado, cualquiera que sea su género o calificación moral, es en el fondo un acto de desobediencia y desconfianza de la bondad de Dios. Así que nosotros, cualquiera que sea nuestro acto, pequeño, o grave o leve, estamos ya en ese camino y en ese proceso de la desconfianza en Dios, del alejamiento de Dios. Nosotros conocemos, por ejemplo, dos clasificaciones de pecado: el pecado venial y el pecado mortal. El pecado venial nosotros lo podemos borrar, y son pecados leves, pues lo podemos borrar incluso con un acto de contrición antes de acercarnos a la comunión, o en este mismo acto penitencial que la liturgia nos sugiere. El Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, que puede ser cantado, puede ser leído. Y este acto penitencial ya nos ayuda a eliminar el pecado leve o el pecado venial. El pecado mortal es en el que sí requerimos la asistencia del sacerdote, que es Cristo mismo en la confesión, para poder perdonar estos pecados que son ya graves o que están atentando fuertemente contra los demás, o que nosotros hemos atentado contra nosotros o contra los demás. Hagamos un examen de conciencia antes de acercarnos a la comunión, antes de acercarnos a la confesión, para no hacer confesiones así tan sencillas o tan vanas también. Hay que hacer un fuerte examen de conciencia para que nos ayude a desprendernos de todas estas gravedades que nos ha inducido el pecado. Hay una expresión que también dice un sacerdote: qué poco nos duele a veces el pecado, qué poco nos duele, y con cuánta facilidad vendemos nuestra primogenitura de hijos de Dios al primer postor que se cruza en nuestro camino. Qué poco nos duele a veces el pecado. Hay una poesía, un poema muy hermoso que se le ha atribuido a Santa Teresa de Ávila, pero creo que no es de ella, y dice: no me duele, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me duele el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. No me anima el cielo para portarme bien, pero tampoco me asusta el infierno para dejar de portarme como me porto, en otras palabras, ¿no? Y esto habla de lo poco interesados que estamos en el pecado. Y no porque estemos obsesionados con el pecado y prediquemos fuertísimo este tema y este mensaje que es fuerte y es importante reconocerlo, sino que tenemos que tener la conciencia de lo que somos y de quiénes somos, y de ver cómo estamos actuando en nuestro mundo, cómo está mi vida, revisar mi vida,
¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué han sucedido tales o cuales acontecimientos dentro de mi vida? ¿Qué he hecho yo para encaminarlos de esa manera? ¿Qué se hizo? ¿Qué hice? Y entonces, haciendo esta reflexión, podemos encontrar que la raíz de la dificultad del hombre, de la soledad del hombre muchas veces, de la mala situación que vive el hombre, es el pecado. La causa que aqueja a la humanidad es el pecado. Veamos, por ejemplo, las situaciones de nuestros países vecinos. Nosotros podemos decir, ¿por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué Dios permite el hambre? Bueno, ¿Dios lo hizo? Dios no lo hizo. Es el hombre quien siempre tiene la mano puesta en todas estas cuestiones del mundo, en el hambre, en la pobreza, en la injusticia. Es el hombre quien ha puesto su mano, y una mano que solamente está buscando su propio beneficio y no le interesa a los de los demás. Y eso lo vemos en un nivel ya global, pero a un nivel personal también habremos de cuestionarnos nosotros. ¿Cómo estoy llevando yo mi vida? Portarme bien en lo público y en lo privado, porque a lo mejor públicamente yo, Lulú, pues soy, ay, mira qué buena persona, mira, trabaja, mira, está en una estación de radio católica, bla, 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 pero en mi privacidad, ¿cómo soy? O tú, que me estás escuchando, que estás en un grupo parroquial, que estás dentro de una institución prestigiada dentro de la Iglesia Católica, y cómo es tu vida en lo privado, cómo es tu vida en lo secreto, porque Dios nos conoce ahí, en lo público y en lo privado también. Pidamos pues a nuestro Señor su misericordia, su amor, su perdón, y Dios siempre está dispuesto. Eso es lo más hermoso. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Dios abraza al pecador, no abraza al pecado, perdona. Dios ama al pecador, rechaza el pecado, pero te ama a ti. Así que desde este día reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos cómo ha sido nuestra vida en pecado, para que Dios nos fortalezca y nos haga sus hijos plenamente, vivir nuestra vida como hijos de Dios, que es para lo que hemos sido llamados, para ser felices, siendo hijos y siendo herederos del reino de Dios para nosotros. Nos despedimos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla, y nos escuchamos en próximas emisiones. Quédense con la programación de Koinonia Radio y recuerden que estamos también las 24 horas del día en www.tjcatólico.com. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo en familia. Gracias. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La Sangre de los Mártires es Semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Él brilla con su luz, venció la oscuridad. Y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande